tema de química de la unidad problema número 1, que es enzimas. Cuando nosotros vimos proteínas, y yo hablé de las funciones de las proteínas, les dije que una de ellas era la de actuar como enzimas. Si vos vas al libro de química biológica y ves al capítulo de enzimas y ves la definición de las mismas, te va a decir que las enzimas son moléculas generalmente proteicas que aceleran las reacciones químicas del metabolismo al disminuir su energía de activación. Entonces, párrafo, hay un montón de cosas que uno tendría que estudiar de memoria si previamente a estudiar las enzimas, analizar las enzimas, uno no estudiase ciertos conceptos generales previos, tales como qué es el metabolismo, qué son las reacciones químicas, qué es una ecuación química y cómo se la representa, cuáles son las variables de la reacción química, como por ejemplo la tendencia de la reacción hacia los productos, hacia los reactivos y de qué depende. Esto nos lleva al análisis de las constantes de equilibrio de la reacción y cómo se calcula e interpreta. Después, la espontaneidad de la reacción y de qué depende. Esto nos lleva al análisis de la variación de energía libre, cómo se calcula y cómo se interpreta. Y finalmente, a un tercer parámetro de las reacciones químicas, que es su velocidad. Eso nos lleva al análisis de la energía de activación y cómo la misma puede ser modificada por la acción de las enzimas. Entonces, ahí sí vas a poder entender esa definición de que las enzimas son catalizadores biológicos capaces de acelerar las reacciones químicas al disminuir su energía de activación. Entonces, para estos conceptos generales, vamos a ver un mini PowerPoint donde está el concepto de metabolismo, las reacciones, etc. Y después ya nos ponemos de lleno a desarrollar el tema de enzimas. Bueno, vamos a hacer una introducción al concepto del metabolismo. Esto es de química, gentileza del Instituto Tejedor. Entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que suceden en el organismo. Estas reacciones pueden ser de tres tipos: las catabólicas, las anabólicas y las anfibólicas. Vamos a ver cada una de ellas. Las reacciones catabólicas son de destrucción o lisis. Cuando vos leas la palabra lisis en un término, por ejemplo, glucólisis, lipólisis, quiere decir destrucción de la glucosa, destrucción de un lípido. Lisis quiere decir destrucción. Estas reacciones suelen liberar energía, suelen ocurrir espontáneamente, y por ejemplo yo tengo una reacción en la cual el compuesto AB se transforma en los compuestos A y B, lo que está pasando es que el compuesto AB, que es complejo, se descompone, se destruye en compuestos más sencillos, que pueden ser las unidades que los componen, el compuesto A y B. Estoy yendo de lo complejo a lo sencillo, de lo grande a lo pequeño, estoy destruyendo un compuesto. Esto es una reacción catabólica. En cambio, las reacciones anabólicas son exactamente lo contrario. Son de formación, síntesis o génesis. Generalmente comienzan con la palabra síntesis, como por ejemplo el proceso de la síntesis proteica, o termina con la palabra génesis, por ejemplo glucogenogénesis, que es la formación del glucógeno. Estas suelen consumir, gastar energía, no ocurren espontáneamente, y por ejemplo acá sería lo opuesto a lo que vimos antes. Si yo tengo compuestos pequeños, sencillos, que se combinan para formar algo más grande y más complejo, yo estoy formando un complejo. Esta es una reacción anabólica de síntesis o génesis o formación. Estoy yendo de lo pequeño a lo grande, de lo simple a lo complejo, es una reacción anabólica. Finalmente, si pasan las dos cosas, a la reacción la voy a llamar anfibólica. El prefijo anfi lo vamos a ver mucho en histología, lo vamos a ver en química, quiere decir ambos. Si yo te digo, por ejemplo, cuando hable de una glándula secretoria, que es exócrina, quiere decir que segrega hacia afuera, endócrina segrega hacia adentro, anfícrina segrega hacia afuera y hacia adentro. Bueno, en las reacciones lo mismo. Catabólica la de destrucción, anabólica la de formación, anfibólica es aquella en la que hay tanto formación como destrucción. Estas no liberan ni consumen energía, ocurren espontáneamente y, por ejemplo, las puedo representar así. En esta reacción, el compuesto A y B se combinan para formar el compuesto C y D. No estoy generando nada ni más grande ni más pequeño, nada ni más complejo ni más sencillo. Yo estoy generando algo distinto. ¿Cómo interpreto esta reacción? En esta reacción A y B se combinan, desaparecen como tales para que de la recombinación de sus elementos químicos se formen C y D.
La desaparición de A y B es el componente catabólico de la reacción, la aparición de C y D es el componente anabólico. En esta reacción hay tanto destrucción como formación de moléculas, es una reacción anfibólica. Bueno, ¿qué es una ecuación química? Es la representación gráfica de la reacción. Generalmente, o sea, la reacción es lo que pasa en el mundo real y la ecuación es la representación gráfica de lo que pasa, lo que leemos en el papel. En esta ecuación nosotros lo que vamos a ver digamos, en el libro de química es una flecha y a ambos lados de la flecha sustancias, el nombre de determinadas sustancias. Entonces, por ejemplo, todo lo que vos leas a la izquierda de la flecha corresponde a los reactivos o reactantes, es decir, las sustancias que se combinan para reaccionar. Todo lo que vos veas a la derecha de la flecha corresponde a los productos, es decir, las sustancias que surgen de la combinación de los reactivos. Los reactivos y los productos pueden ser cualquier sustancia, un glúcido, un lípido, una proteína, cualquier sustancia. En cambio, todo lo que te escriban arriba, los nombres que vos leas escrito arriba de la flecha, corresponde a la o las enzimas de la reacción, que son generalmente proteínas que aceleran la reacción química. Mientras que lo que te escriban debajo de la flecha corresponde a las coenzimas o cofactores, que son las sustancias que ayudan a las enzimas a cumplir con su función. ¿Qué diferencia hay entre una coenzima y un cofactor? La coenzima generalmente deriva de una vitamina, mientras que el cofactor suele ser un mineral, otro elemento, magnesio, zinc, etc. Entonces, fíjense, si vos sabés leer la reacción química, hay un montón de cosas que podés saber. Podés saber quiénes son los reactivos, quiénes son los productos, podés saber cómo se llama la enzima, si requiere coenzimas o cofactores, y también podés saber el sentido, porque la flecha indica si la reacción va de izquierda a derecha, o sea, es irreversible, o si es reversible, porque a veces se expresa con una doble flecha, indicando que puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda. Entonces, estas reacciones químicas tienen variables, que son tres: su tendencia, su espontaneidad y su velocidad. Con respecto a la tendencia, decíamos que una reacción puede ser irreversible o puede ser reversible, pero una reacción reversible que va hacia la derecha y también va hacia la izquierda puede ocurrir con igual o diferente velocidad hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto se relaciona con una constante que es la constante de equilibrio de la reacción, que se puede abreviar como KE, como KEQ o como KC, según como del libro donde vos la leas. Esta constante de equilibrio se calcula con esta fórmula. Yo necesito calcular la concentración de los productos y dividirla por la concentración de los reactivos. Tanto a la concentración de los productos como a la de los reactivos te la tienen que dar como dato, generalmente la misma unidad para poder simplificar. Las concentraciones de productos y reactivos se pueden expresar en cualquier unidad mientras sea la misma para ambos. Entonces yo tengo, por ejemplo, milimoles por litro arriba y milimoles por litro abajo. Yo simplifico milimoles por litro con milimoles por litro y me va a dar un valor de la constante de equilibrio que va a ser adimensional. Entonces, ¿qué es lo que interpreto de la constante de equilibrio? ¿Cómo la interpreto? De la siguiente manera. Si la constante de equilibrio de una reacción es mayor a 1, yo digo que la reacción tiende hacia la derecha, o sea, hacia los productos. Es una reacción reversible, que va a la derecha o a la izquierda, pero va con mayor velocidad a la derecha que a la izquierda. Genera productos a mayor velocidad que aquella con la que genera reactivos. Si la constante de equilibrio es menor a 1, yo digo que la reacción tiende hacia la izquierda, o sea, hacia los reactivos. Es una reacción que va a la derecha y a la izquierda, pero con mayor velocidad hacia la izquierda que hacia la derecha. O sea, genera reactivos a mayor velocidad que aquella con la cual genera productos. Finalmente, si la constante de equilibrio de la reacción es igual a 1, la reacción no tiene una tendencia demostrable, va hacia la derecha y hacia la izquierda con la misma velocidad. Genera productos a la misma velocidad con la que genera reactivos. El otro parámetro es la espontaneidad. Existen reacciones que ocurren espontáneamente. No tengo que provocarlas yo, sino que ocurren espontáneamente porque tienden al equilibrio. Y al equilibrio, digamos, toda reacción que tienda al equilibrio va a ser espontánea. En cambio, otras no son espontáneas porque se alejan del equilibrio. Esto se relaciona con un parámetro de la reacción química que es la variación de energía libre, que es el delta G o triángulo G, que es la delta G. Esta es la letra delta del alfabeto griego. Bueno, G es una letra que identifica la energía libre. ¿Y qué es la energía libre?
es la energía útil para el trabajo biológico. Energía química, energía eléctrica, energía osmótica, energía mecánica, todo eso es energía libre. La letra G viene de Gibbs, que es el científico que definió y describió la energía libre. Bueno, en química también, así como K, la de la Kc que vimos antes, así como esto, K, en química se utiliza para constantes, el símbolo delta, que es este triángulo, que es la delta, la palabra delta, o el triángulo, que es el de la letra delta mayúscula del alfabeto griego, quiere decir variable. O sea que si yo te digo delta G, quiero decir variación de energía libre, de la energía útil. Bueno, esta variación de energía libre se puede calcular por la siguiente fórmula. Yo, para calcular la diferencia de energía libre entre reactivos y productos, ¿qué hago? Necesito saber la energía de los productos y a esta le resto la energía de los reactivos. Ambos datos te lo tienen que dar y te los dan en una unidad que es la kilocaloría mol. Entonces yo te digo cuántas kilocalorías mol de energía libre tienen los productos, cuántas kilocalorías mol tienen los reactivos. Y calculo el delta G. De acuerdo al delta G, yo interpreto lo siguiente. Yo puedo clasificar a las reacciones en tres tipos. Las reacciones exergónicas son aquellas que tienen delta G negativo, por lo cual se consideran reacciones que liberan energía, porque si los productos tienen menos energía que los reactivos, quiere decir que los reactivos, al transformarse en productos, la perdieron energía. Estas son espontáneas, estas ocurren espontáneamente. Las reacciones endergónicas, en cambio, tienen delta G positivo. Quiere decir que consumen energía. Los reactivos, al transformarse en productos, ganan energía. Estas no ocurren espontáneamente, porque como necesitan energía, yo le tengo que dar esa energía para que ocurran. Entonces no son espontáneas. Y finalmente tengo las reacciones que ocurren sin variación de energía libre. Estas tienen un delta G de 0, no liberan ni consumen energía y son espontáneas. Bien. Finalmente tengo la velocidad de una reacción. Hay reacciones que ocurren más velozmente que otras, que son espontáneas, tienden a la derecha o a la izquierda, no importa, pero son veloces. Y otras, que a lo mejor también son espontáneas, también tienden a la derecha, son lentas. ¿De qué depende la velocidad de una reacción química? Depende de la energía de activación de la misma, que es la energía necesaria para que los reactivos reaccionen. Esto es lo que nos vincula con el tema enzimas, porque las enzimas, ¿qué hacen para acelerar una reacción química? Disminuyen la energía de activación. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo lo hacen. Yo les dije que las enzimas eran proteínas que actuaban como catalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Nos pusimos a hablar del metabolismo, les expliqué lo que eran las reacciones químicas, las clasificamos en anabólicas, catabólicas, anfibólicas. Dijimos qué era una reacción química, qué diferencia había con la ecuación química. Les expliqué cómo se interpretaba una ecuación química, analizamos como ejemplo la última reacción de la glucólisis, bueno, y hablamos de la tendencia de las reacciones, que las podés establecer a través de sus constantes de equilibrio, y de su espontaneidad, que podés establecerla a partir del delta G, o sea, de la variación de energía libre. Y ahí nos quedamos. Pero hay otra cosa importante que tienen que tener las reacciones del metabolismo, y es que las mismas deben ser veloces. A ver, vos, no sé, comés comida y no podés estar 4 meses para metabolizarla, porque vos necesitas obtener la energía de esa comida inmediatamente, en pocos minutos, pocas horas. Con lo cual, las reacciones químicas en el metabolismo son rapidísimas. Y esas reacciones, y esa rapidez de las reacciones químicas, depende de una variable que es la energía de activación. Entonces, a modo de generalidades, el otro día dimos unas generalidades, ahora vamos a hablar de la velocidad de reacciones químicas a partir de la energía de activación. Supongamos que yo tengo esta reacción, que es que un conjunto de reactivos se transforman en productos. Si yo te grafico la energía G, recuerden que G en honor a Gibbs habla de la energía útil y se mide en kilocalorías barra mol en función del tiempo, en milisegundos, segundos, lo que vos quieras. Vamos a ver que, suponiendo que a tiempo cero los reactivos tengan este nivel energético, ponele 8 kilocalorías mol o lo que fuere,
y al cabo de un tiempo X, cuando la reacción terminó, los productos tengan este nivel energético, ponele 2 kilocalorías mol o lo que fuere, esta diferencia entre el nivel energético que tienen los reactivos y el nivel energético que tienen los productos se denomina delta G, la variación de energía libre, ¿sí? Si yo veo que los productos tienen menos energía que los reactivos, quiere decir que la reacción perdió energía. Entonces decimos que es exergónica y el delta G es negativo. Si es exergónica es una reacción espontánea, con lo cual todo bien. Pero si yo ahora te dijese, graficame esta reacción y yo solo te hubiese dado estos puntos a tiempo 0 y a tiempo X, obviamente, uniendo estos dos puntos, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar una recta descendente. Y las reacciones químicas no son así. Si yo te grafico, entonces para que vos puedas graficar esta reacción, yo no te puedo dar solo 2 datos. Yo te tengo que dar 100 datos. A tiempo 0, a tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 datos. Vos unís los datos con una línea y eso te va a dar una curva que en realidad tiene esta morfología. Así son las reacciones químicas, estas reacciones exergónicas. Si bien al final los reactivos pierden energía para transformarse en productos, primero ganan un poco de energía, pasan a un estado intermedio que se llama estado activado, de tal manera de poder reaccionar. Y después sí reaccionan. Esta diferencia entre la energía que tienen los productos, los reactivos cuando están inactivos, y la energía que tienen los reactivos cuando están activados se llama energía de activación. Entonces, pensemos. Los reactivos están inertes. Vos primero tenés que darle energía, entonces se activan y ahí reaccionan. Pierden la energía que vos le habías dado y encima pierden más energía. ¿Está? Bien. Ahora, ¿de qué depende la velocidad de esta reacción? Imagínense lo siguiente. Imagínense que esto es una colina, una montañita. Los reactivos son una piedra que yo tengo en este valle alto y yo quiero desplazar esta piedra hacia el valle profundo. Lo primero que tengo que hacer con esta piedra es llevarla a la cima. Yo la llevo a la cima y una vez que estoy en la cima, la tiro. Y la piedra cae por la colina hacia el valle profundo. Entonces, el tiempo final que va a tardar esta piedra en llegar del valle alto al valle profundo depende más de esta pendiente que de esta. Porque una vez que yo llegué a la cima y tiré la piedra, cae, la aceleración de la gravedad hace todo lo que tiene que hacer. Pero no es lo mismo que yo la tenga que subir 1 kilómetro que la tenga que subir 2 kilómetros. ¿Entienden? Entonces, hay 2 maneras de acelerar una reacción química. La primera es aplicando calor a los reactivos de tal manera que alcancen mejor el estado activado. En el ejemplo de la colina, aplicar calor sería, yo estoy en el Valle Alto con una piedra que pesa 100 kilos, o 10, vamos a poner algo más realista, 20 kilos, y yo la tengo que subir 1 kilómetro. Y yo, para subir una piedra de 20 kilos, 1 kilómetro, tardaría un día. ¿Qué hago? Llamo a 10 amigos míos que me ayuden a empujar. Entre los 10 nos vamos pasando la piedra para no cansarnos y en lugar de llevarla arriba en un día, a lo mejor en 4 o 5 horas yo llevo la piedra. Mis amigos serían el calor. El calor acelera las reacciones químicas porque activa más rápidamente los reactivos, hace que alcancen más rápido el estado activado. Ahora, nosotros somos seres homeotermos. Nosotros no nos activamos por calor. ¿Sí? Vos te comes un plato de ravioli y no te acercás a la estufa para hacer la digestión. ¿Estamos? Porque te mantiene a la misma temperatura. Entonces nosotros necesitamos un mecanismo alternativo. Volvamos al ejemplo de la colina. Supónganse que yo estoy con una piedra que pesa 20 kilos y la tengo que subir 1 kilómetro. Y yo voy a tardar un día. ¿Qué hago? Llamo a 10 amigos míos para que me ayuden a empujar. Pero resulta que 9 de los 10 amigos me ponen una excusa. No, hoy tengo que salir con mi novia, no, hoy me quedo a dormir, no, hoy tengo que laburar, o simplemente no tengo ganas. Y un solo amigo tuyo te viene a ayudar. Que venga uno solo, o que no venga, sería más o menos lo mismo, pero vos le decís que venga igual. Ahora, que venga, pero que venga con una topadora. El loco viene con una topadora y ¿qué hace? Me barre medio kilómetro de colina. Entonces, si yo, en lugar de tener que subir la piedra 1 kilómetro, la tengo que subir 500 metros, tardo menos.
esa topadora lo que hizo es reducir la energía de activación. Quiere decir que cuando vos reducís la energía de activación, acelerás las reacciones químicas. Bueno, las topadoras que reducen la energía de activación y aceleran las reacciones químicas son los catalizadores. Un catalizador puede acelerar una reacción química al disminuir la energía de activación. Los catalizadores pueden ser inorgánicos como el níquel o como el zinc u orgánicos como las enzimas. ¿Qué ventaja tienen las enzimas respecto de los catalizadores inorgánicos? Que son mucho más rápidas, mucho más activas. Entonces el cuerpo, que necesita acelerar muchas reacciones químicas a lo largo del día, no usa catalizadores inorgánicos, usa enzimas. Entonces, resumiendo hasta acá, esta curva nos muestra la energía química. Esperen que se me salió un problema técnico. Sí. Ya voy a aprender. No. ¡Dale! Esta gráfica a mí lo que me muestra es cómo varía la energía libre de las reacciones en función del tiempo. Y vemos que no es lo mismo que yo a esta reacción química la trabaje sin catalizador que con catalizador. La curva azul es sin catalizador. Necesito más energía para activar los reactivos, tarda más tiempo la reacción. En cambio, la curva roja es la reacción con catalizador. Necesito menos energía para alcanzar el estado activado, entonces tardo menos tiempo. ¿Qué necesitan ustedes? Necesitan saber definir qué es la energía de activación, qué es un catalizador y dónde ponemos las enzimas. Entonces, la energía de activación se define como la energía necesaria para activar los reactivos, para llevar a los reactivos inactivos a un estado intermedio que se llama activado, de tal forma de que los reactivos puedan activar. Esta es inversamente proporcional a la velocidad, pero directamente proporcional al tiempo. Es decir, a mayor energía de activación, más tiempo tarda la reacción química porque transcurre con menor velocidad. Decíamos que había dos maneras de acelerar una reacción química. Una es aplicando calor a los reactivos de tal manera de que alcancen más rápido el estado activado. Pero eso los seres vivos no lo hacemos. Eso puede ocurrir en el laboratorio. Cuando vos ves que un científico mete reactivos en un tubo de ensayo y ese lo calienta en un mechero Bunsen, lo que hace el científico es aplicar calor para que la reacción ocurra más rápidamente. Si no, la tiene que dejar ahí y volver a los 4 días a ver si ocurrió. Bueno, pero el cuerpo, en nosotros, los seres homeotermos, el calor no funciona para esto. Entonces nosotros necesitamos un mecanismo alternativo que son los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones químicas al disminuir la energía de activación. Existen catalizadores inorgánicos como el níquel o como el zinc y catalizadores orgánicos como las enzimas. Nosotros usamos enzimas porque son mucho más activas que los catalizadores inorgánicos y en un ratito les voy a explicar por qué. Copien esto. Entonces, ¿qué tenemos que saber de las enzimas? Nomenclatura. O sea, cómo se las nombra, cómo se las llama, ¿sí? Las enzimas llevan sufijo asa. Y este sufijo asa va a ir detrás del sustrato, o sea, de la sustancia que agarra la enzima para modificar. Por ejemplo, yo te digo la lipasa actúa sobre un lípido, la ATPasa actúa sobre el ATP. Puede ser que pongamos el sufijo asa detrás del tipo de reacción que cataliza. Por ejemplo, una dehidrogenasa o deshidrogenasa saca hidrógenos, una sintetasa sintetiza, genera un compuesto complejo. O puedo combinar ambos. Yo puedo utilizar el sufijo asa detrás de sustrato y tipo de reacción. Si yo te digo la lactato dehidrogenasa, ¿qué hace? Saca hidrógeno. ¿A quién se lo hace? Al lactato. ¿Entienden? Bueno, eso es una. 4. Clasificación. La clasificación de las enzimas es, según su función, en 6 grupos. Las deshidrogenasas, o sea, las oxidorreductasas, que se llaman deshidrogenasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las sintetasas.
Veamos. ¿Qué hace una óxido-reductasa? Cataliza una reacción de óxido-reducción. Oxida una sustancia al mismo tiempo que reduce a otra. Se llaman habitualmente dehidrogenasas. ¿Qué hace una transferasa? Transfiere grupos químicos desde una sustancia a otra. ¿Qué hace una hidrolasa? Rompe un enlace químico. Si yo tengo acá un enlace, rompe el enlace químico insertando agua en el enlace, de tal manera de romper dicho enlace por agregado de agua. ¿Qué hace una liasa? Una liasa rompe un enlace químico sin insertar agua. ¿Qué hace una isomerasa? Interconvierte un isómero en otro. Por ejemplo, DNL, galactosa en glucosa, eso hace una isomerasa. ¿Qué hace una sintetasa o ligasa? Estas generan compuestos complejos a partir de otros más sencillos. Hacen reacciones de síntesis. O sea, que las enzimas se clasifican según su función en óxido-reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y sintetasas. Vamos a la composición química. Composición química. Todas las enzimas son proteínas, aunque no todas las proteínas sean enzimas. Esto lo deben haber escuchado, pero es falso. Está bien que no todas las proteínas son enzimas, porque hay proteínas que son hormonas y cumplen un montón de funciones que ya vimos. Pero no todas las enzimas son proteínas. Un pequeño grupo de ellas pueden ser ARNs, o sea, pueden ser ácidos nucleicos. Pero es muy raro, es excepcional. O sea, la gran mayoría de las enzimas que vamos a ver en el metabolismo son proteínas. Las proteínas, recuerden que podían ser simples o conjugadas, las enzimas también pueden ser simples o conjugadas. Un tipo especial de enzima lo constituye el complejo holoenzima. Este está constituido por la enzima proteica más la coenzima no proteica. Entonces, con respecto a la composición química, algunas son ARNs, la mayoría son proteínas. Pueden ser proteínas simples o proteínas conjugadas. Y un caso especial que hay que estudiar es el del complejo holoenzima, que está formado por la apoenzima proteica y la coenzima no proteica. A ver, diferenciémoslo. El complejo holoenzima está formado por una enzima y una coenzima. A la enzima la llamo apoenzima y juntas trabajan para acelerar la reacción. Ahora, la enzima es proteica, tiene aminoácidos. La coenzima es no proteica. Generalmente o es una vitamina o deriva de vitaminas. La enzima tiene alto peso molecular porque es proteica. La coenzima tiene bajo peso molecular porque es no proteica. La enzima, como tiene alto peso molecular, se dice que no dializa. ¿Qué quiere decir esto? Y la coenzima dializa. La diálisis es un mecanismo de separación de sustancias químicas filtrándolas, ¿sí? Yo utilizo una membrana porosa con agujeritos microscópicos y entonces las sustancias que sean más chiquititas que el agujero pasan y las sustancias que son más grandes que el agujero quedan atoradas. Entonces yo filtro a las sustancias según su tamaño. A las sustancias que filtran digo que dializan y a las sustancias que no filtran digo que no dializan, no atraviesan la membrana. Bueno, si yo quiero separar enzimas de coenzimas, teniendo en cuenta que las enzimas tienen alto peso molecular y las coenzimas bajo peso molecular, las enzimas dializan, las coenzimas no lo hacen. Otro, las enzimas son termolábiles, son proteínas, y yo ya les expliqué qué les hace el calor a las proteínas, las desnaturaliza. Entonces las enzimas se desnaturalizan por calor, se dice que son termolábiles, la palabra lábil quiere decir débil. En cambio las coenzimas resisten el calor, son termoestables porque no se desnaturalizan por calor. Finalmente, las coenzimas se alteran durante la reacción química, las enzimas no, quedan inalteradas al final de la reacción química y esto es lo que explica por qué son tan activas, porque una misma enzima puede ser reutilizada muchísimas veces, millones de veces, porque queda inalterada al final de la reacción, mientras que las coenzimas se consumen al final de la reacción. ¿Qué hace la enzima? La enzima acelera la reacción química. ¿Qué hace la coenzima?
transporta grupos químicos. En resumen, la coenzima es proteica, de alto peso molecular, termolábil, no dializa, no se altera y acelera la reacción. ¿Qué características tiene la coenzima? ¿Es una vitamina o deriva de vitaminas? Tiene bajo peso molecular, dializa, es termoestable, transporta grupos químicos y se altera durante la reacción química. Copien esta lista de cosas claves. Bueno, entonces, esto es lo que tienen que saber ustedes de las generalidades de las enzimas. Hay que saber qué es una enzima, cómo se nombran las enzimas, cómo se clasifican las enzimas, cuál es la composición química de las enzimas. En la próxima clase virtual les voy a explicar cómo funcionan las enzimas y vamos a hacer los gráficos correspondientes a la actividad enzimática. Entonces digo ahora... Dígame. Venga, señor. Seguimos conectados en este mundo de la virtualidad, no lo voy a abandonar, estén atentos a las próximas clases virtuales.